Buenos días. Vamos a dar comienzo al desarrollo de la webconferencia correspondiente a la etapa 2 del curso Sistemas Dinámicos del periodo académico 1602. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Sí, señora, la escucho. Yo también la escucho. Bueno, muchísimas gracias. Entonces me presento, mi nombre es Adriana Noguera, los acompaño en el rol de director de curso en este periodo académico y los acompaña como tutor en este periodo académico el ingeniero Edison Andrés Arteaga. Él es la persona que está acompañándolos en los grupos colaborativos. Entonces voy a compartir pantalla. Me confirman por favor si estaban viendo en este momento. Estos son los problemas. Compartir campus. ¿Me confirman si estamos visualizando en este momento el campus? Señora. Gracias. Entonces, bueno, en este momento estamos desarrollando la actividad 2 del curso Sistemas Dinámicos que se denomina obtener los modelos matemáticos de sistemas físicos en el dominio del tiempo. Entonces, para esta actividad tenemos la guía de actividades que nos indica que tenemos una actividad que dura 4 semanas, que inició el lunes 26 de abril y finaliza el próximo domingo 23 de mayo. Es una actividad de tipo colaborativo y tiene un total de 120 puntos de los 500 que tiene el curso. En esta actividad pues vamos a desarrollar el primer resultado de aprendizaje que se denomina aplicar los principios físicos para el modelado de sistemas en el dominio del tiempo por medio de las ecuaciones diferenciales que lo representan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá ya hay dos puntos claves, entonces vamos a tener que aplicar principios físicos, ya sea para modelos de masa, masa resorte amortiguador o sistemas eléctricos para circuitos RLC o para un motor eléctrico de corriente continua. Y vamos a trabajarlas todas en el dominio del tiempo. Cuando nosotros trabajamos con el dominio del tiempo nos aparece algo que son ecuaciones diferenciales. Y vamos a comenzar el desarrollo del resultado de aprendizaje número 4, que es el manejo de la herramienta. Entonces es modelar los diagramas de bloques que representan los sistemas dinámicos mediante el uso de herramientas de software. Básicamente, ¿qué herramienta es la que vamos a trabajar? En el curso se trabaja con MATLAB. La universidad tiene la licencia de MATLAB. Entonces se tiene que activar con el correo institucional. Si alguno no la tiene, ahorita finalizando la webconferencia les voy a compartir la información en el correo interno del curso y en el foro de noticias para que accedan a la herramienta, pero tiene que activarse desde el correo institucional. Entonces, si alguno de ustedes no tiene el correo institucional activo, nos toca en primera instancia hacer esa activación de ese correo, porque como es la licencia que da la universidad, entonces está ligada con el correo institucional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primera instancia nos solicitan que leamos la información que tenemos relacionada en el entorno de aprendizaje donde aparecen las referencias bibliográficas. Y vamos a seleccionar un ejercicio del anexo 2, sistemas físicos o problemas etapa 2. Alguno de los dos nombres creo que aparece como problemas etapa 2. Y vamos a indicar en el foro cuál es el ejercicio que hemos seleccionado. Vamos a hacerle el desarrollo matemático a ese ejercicio aplicando los principios físicos a que den lugar. Los principios físicos a que den lugar o que se requieran para el desarrollo de esta actividad. Y obtener las ecuaciones o modelarlas de la manera que mejor se comporten o que cumplan con las condiciones que nosotros necesitamos. Y finalmente, elaborar el diagrama de bloques que va a modelar ese sistema. Entonces, yo les entrego, ustedes ya vieron las figuras, me imagino. Y con base a esas figuras y la información que se les está dando a ellas, vamos a obtener unas ecuaciones que van a representar esas figuras.
Y esas ecuaciones las vamos a representar por medio de diagramas de bloques en MATLAB. Ya cuando nosotros tengamos ese comportamiento del diagrama de bloques en MATLAB, vamos a elaborar el quinto punto. El quinto punto es elaborar un video con la interpretación respecto al comportamiento del modelo obtenido en el diagrama de bloques en MATLAB. Y ya la actividad del grupo colaborativo es la consolidación del documento. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que entregar? Tienen que entregar un único documento por grupo colaborativo que debe tener los desarrollos de cada uno de los estudiantes. ¿Listo? Y al final encontramos la distribución de los 120 puntos. ¿Qué les hago énfasis? Si ustedes verifican, tenemos 20 puntos, 15 puntos, 20 puntos, pero la actividad que mayor puntaje tiene es el video. El video les otorga 25 puntos. Entonces, de 120 puntos, la no entrega del video ya les está restando como mínimo 25 puntos de la calificación. Entonces, para que eso lo tengan presente. ¿Alguna pregunta de la guía hasta el momento? No tengo ninguna. Por lo pronto no. Ok, listo. Entonces voy a dejar de compartir acá y voy a compartir el anexo 2. Hoy también les envié un mensaje al correo interno indicándoles que se hizo un ajuste en términos de redacción de este documento. Ya lo actualicé en la plataforma, sin embargo también se les compartió en el correo interno para que lo verifiquen y es con respecto al ejercicio B. Entonces entregan cinco sistemas físicos diferentes. En el primer caso tenemos un sistema masa resorte amortiguador donde nos dan una información que K es K es la constante del resorte, que parece una resistencia, pero es un resorte, es el primer dígito de su número de documento de identidad. Entonces, mi cédula inicia en 33, entonces mi K vale 3. Mi cédula inicia en 1.121.000, entonces el K vale 1, ¿sí? El primer dígito de su número de identificación. B es la constante del amortiguador. Abajo aparece en mayúscula y acá está relacionada en minúscula. Es el número del grupo colaborativo. Yo pertenezco al grupo 30, entonces B va a valer 30. Y la masa es el cuarto dígito de su documento de identidad en kilogramos. Entonces el cuarto dígito de izquierda a derecha. Entonces el cuarto dígito de mi cédula es 8. Entonces 8 kilogramos vale la masa. ¿Listo? Y me dicen, bueno, la entrada, para que lo tengamos presente, siempre las entradas se representan con la letra U. Para este caso, la entrada es una fuerza. Para que yo logre mover esta masa, desplazarla hacia la derecha, que es lo que me están indicando las flechas, yo tengo que ejercerle una fuerza. Y es esa fuerza U, que es la entrada. Entonces, U va a ser mi señal de entrada. Y mi salida va a ser X. ¿Y X qué es? El desplazamiento. Es decir, cuánto logro mover con esa fuerza que le estoy ejerciendo esta masa cuando yo le estoy aplicando la fuerza para llevarla hacia la derecha. Entonces, entrada U, salida X. El segundo caso, que fue el que hice unas modificaciones en la redacción, es un sistema mecánico que está utilizando dos masas, masa 1, masa 2, y esas masas están comunicadas entre sí o conectadas entre sí a través de 3 resortes. Resorte con constante K1, resorte con constante K2 y resorte con constante K3. Y cada masa es sometida a una fuerza diferente. F1, F2 y nos genera un desplazamiento diferente, X1 o X2. ¿Cuál es la razón de tener esa, o sea, que se indiquen una fuerza 1 y un desplazamiento 1, una fuerza 2 y un desplazamiento 2? Acá nos están indicando. Se solicita obtener el modelo matemático de ese sistema. En ese sistema F1 y F2 son las fuerzas ejercidas sobre cada una de las masas y corresponden a las entradas del sistema, mientras que X1 y X2 son los desplazamientos de las masas que corresponden a las salidas del sistema. ¿Cuánto vale la masa 1 y cuánto vale la masa 2? Ambas tienen el mismo valor, el cual equivale al último número de su cédula. Mi cédula termina en 2, entonces valdría cada masa
2 kilogramos. Pero si mi cédula es 0, tomamos el penúltimo. Entonces mi cédula termina en 20, entonces utilizo el 2. La idea es que no nos quede un número de 0. K1, K2 y K3 son las constantes del resorte, cuyos valores son equivalentes al número de su grupo colaborativo. Entonces mi grupo colaborativo era el 30, entonces K1, K2 y K3 valen 30. Y acá la indicación como tal de quién trabaja con fuerza 1 y desplazamiento 1 y quién trabaja con fuerza 2 y desplazamiento 2. Si su grupo colaborativo es par, trabaja con entrada fuerza 1 y salida desplazamiento 1, X1. Si por el contrario su grupo, acá es impar, trabaja con fuerza 2 y salida del sistema X2. Entonces, los grupos pares trabajan con F1 y X1. Los grupos impares trabajan con F2 y X2. El tercer sistema es un sistema de un servomotor de corriente continua controlado por armadura. Entonces tenemos un circuito eléctrico que está conformado por una fuente de corriente continua, una resistencia R, una bobina L y un motor. Entonces este motor nos está generando la acción de un movimiento mecánico. Entonces, en este sistema se tiene una resistencia R cuyo valor es equivalente a los 3 primeros números de su documento de identidad. Entonces, mi cédula, los 3 primeros números son 320. Entonces, mi resistencia es de 320 ohms. La bobina L equivale al número de su grupo colaborativo. Entonces, yo venía trabajando, mi grupo es el 30, entonces la bobina vale 30. Y el condensador, bueno, acá no tenemos condensador. Este punto sí se omite. Y ya vamos a hacer el análisis de ese sistema. Los dos últimos sistemas son sistemas eléctricos de circuitos RLC. Entonces acá sí les estoy dando la mayoría de los datos. Tenemos un circuito con 3 resistencias, una bobina L1, un condensador 1 y una fuente de entrada B1. La entrada, pues bueno, ya lo tenemos claro. R1 vale 10 ohmios, R2 vale 5 ohmios y R3 vale 8 ohmios. ¿Qué nos cambian? El valor de la bobina y el valor del condensador. La bobina vale el número del grupo colaborativo, entonces valdría 30. Y el condensador, el primer dígito de la cédula. En mi caso valdría 3. Entonces, bueno, acá nos dan los datos de la fuente que nos dicen que la entrada es B1, es 9 voltios. Ya después les explico para qué los utilizamos, pero por ahora la fuente se llama B1. Y la salida es el voltaje sobre el condensador. Y en el último sistema tenemos este circuito eléctrico conformado por 2 resistencias R1 y R2, una fuente de corriente continua B1, una bobina L1 y un condensador C1. B1 es la entrada, las bobinas valen 17 ohmios y acá nos invierte los datos de bobina y condensador. En este caso la bobina, el valor es el primer dígito de la cédula y el condensador es el número del grupo colaborativo. Y guardamos las mismas características, entrada B1 y salida voltaje del condensador. Cada estudiante del grupo colaborativo va a seleccionar uno de los ejercicios. Hay 5 ejercicios, los grupos colaborativos están conformados por 5 estudiantes. Entonces, cada uno debe tener un ejercicio diferente. Entonces, espero que no haya inconvenientes, que estén presentando 2 personas el mismo ejercicio, porque a la persona que se le tiene en cuenta el ejercicio es a la primera que hace la solicitud en el foro. ¿Alguien está pidiendo la palabra? Sí, profesora, una pregunta. ¿Los valores de inductancia y capacitancia vienen en qué medida? ¿Microfaradios? No, enteros. Entonces, digamos, acá el número del grupo colaborativo, 30 henries. Sí. Entonces, ¿trabajamos milihenries, por ejemplo, para bobinas? No. Números enteros, 30 henries. O sea, la idea es que no nos vayamos a enredar con los valores de las unidades. Entonces, números enteros, no milis, ni micros, ni nada, sino enteros. Henries, faradios y ohms. Ok, listo. Gracias. Ok. Listo. Bueno, les estaba indicando que por favor no tengan presente primero, antes de seleccionar el ejercicio, vayan al foro y verifique que alguien no lo haya seleccionado. Si alguien ya lo seleccionó, pues descarte ese y seleccione otro e informe en el foro. Porque a la persona que se le tiene en cuenta es a la primera persona que reporta en el foro cuál selecciona. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una
Introducción al tema. ¿Me confirman si estamos viendo las diapositivas? Sí, señora. Ok, gracias. Bueno, Sí, profesora, señor. disculpe, tengo una inquietud. Señor. El trabajo final debería, pues, en términos generales, tener el aporte de los 5 integrantes del grupo, Lo pero en ideal. caso, sí, pero si alguno de ellos no participan y nadie escoge uno de los ejercicios, pues quedan con el número de ejercicios que cada uno realizó, Ajá. ¿cierto? Es uno por Sí, estudiante. señor. Listo. Sí, señor. No, se está solicitando 1 por estudiante, no los 5 por grupo. Muchas gracias, profesor. Ok, y en caso tal, gracias por tocar el tema, en caso tal que alguno, por la razón que sea, las circunstancias laborales, de salud, personales, la circunstancia que sea, no puede entregarlo con el grupo por esperar los aportes o porque tiene que ingresar a un lugar que no tiene conectividad por mucho tiempo, la razón que sea, lo puede hacer entrega individual, pero la condición es que tiene que reportar en el foro. O sea, no puedo hacer la entrega en grupo, voy a hacer mi entrega individual y ya, se le tiene en cuenta la entrega individual, no se le penaliza, pero tiene que informarlo en el foro, para evitar que de pronto los compañeros estén esperando hasta última hora la entrega de alguien que no lo va a entregar en grupo. ¿Listo? Bueno, entonces, Listo, gracias. Como tal, ¿qué es modelar? Entonces, modelar, que es lo que nosotros vamos a trabajar en el curso de sistemas dinámicos, nosotros vamos a utilizar 3 maneras de modelar un sistema. Entonces, esa palabra modelar lo que significa es 3 maneras de representar un sistema. 3 maneras diferentes, pero que si estamos hablando del mismo sistema, no tendrían por qué cambiar, ¿sí? O sea, los resultados que vamos a obtener no tendrían por qué llevarme a comportamientos diferentes. ¿Cuál es la funcionalidad del curso como tal? Yo seleccioné el ejercicio A en esta actividad. Etapa 3, sigo trabajando con el ejercicio A. Etapa 4, sigo trabajando con el ejercicio A. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros estamos haciendo es utilizar 3 maneras diferentes de representar algo que me están entregando con una gráfica. Ustedes vieron los problemas todos son gráficas. Yo les digo, tengo un circuito, tenemos un sistema masa resorte, tenemos un motor, ¿sí? Entonces, lo que ustedes me van a entregar a mí de desarrollo de las 3 unidades es ecuaciones. En este caso son ecuaciones diferenciales, en la otra unidad, en las otras 2 unidades, pues van a ser ecuaciones, pero con un nombre diferente, con una característica diferente. Pero finalmente es una manera de representar matemáticamente un modelo que me están entregando, un sistema que me están entregando por medio de una figura. ¿Cómo logro yo eso? Pues teniendo en cuenta, bueno, esto es un circuito eléctrico, tengo un motor, sí, pero es un circuito eléctrico. Entonces, ¿qué leyes de los circuitos me permiten obtener información de esta gráfica? Lo mismo acá. Ah, bueno, tengo esto, es un circuito eléctrico. ¿Qué leyes? Pueden ser Kirchhoff, pueden ser la ley de Ohm. ¿Qué leyes puedo aplicar para obtener una ecuación de este sistema? Y lo mismo sucede con los sistemas de masa resorte. ¿Qué leyes puedo aplicar para decir, ah, bueno, esa fuerza 1 me mueve esta masa 1, pero las condiciones van a ser estas, o tengo este otro, para poder mover esa masa intervienen ciertos factores. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta, vamos a utilizar acá. Entonces, son maneras diferentes de representar los sistemas físicos. Hay diferentes maneras de representarlos, pero nosotros nos vamos a enfocar, sobre todo en las representaciones de modelos matemáticos. ¿Listo? ¿Qué sistemas puedo yo modelar o representar por medio de ecuaciones? Cualquier tipo de sistema. Pueden ser sistemas físicos, sistemas químicos, económicos, comportamientos financieros. El sistema que sea, siempre y cuando yo tenga información que me represente el comportamiento. Pueden ser las entradas, pueden ser las salidas, pueden ser datos intermedios, cualquier tipo de información que me represente el comportamiento de esos sistemas. Hay 2 formas
base de modelarlos a partir de la información. Una es conociendo el principio físico que la determina, como el caso que nosotros estamos teniendo. Nos dan unos circuitos, nos dan un sistema masa-resorte. Yo puedo decir, bueno, un sistema masa-resorte, lo más seguro es que hayan leyes de fuerza, ¿cierto? Y un sistema eléctrico, lo más seguro es que hayan leyes de análisis de circuitos. Entonces, ahí ya es partiendo del principio físico que rige cada uno de los sistemas. Y la otra forma es con datos. Yo no conozco el sistema, no conozco la foto, no conozco, es una caja negra para mí. Pero me dicen, tiene estas señales de entrada y tiene estas señales de salida. Con eso también puedo modelar. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hacemos con sistemas dinámicos. Entonces, es una forma de representar matemática o gráficamente cualquier sistema. Entonces, por lo general, cuando nosotros nos hablan hoy en día de un sistema, comprende todo lo que tenemos en la figura en la parte inferior. ¿Qué comprende? Tenemos una señal de entrada UDT, tenemos una señal de salida YDT, que es lo básico de todo sistema, y tenemos una planta. Esa planta es el sistema, entonces esa planta puede ser el circuito eléctrico, esa planta puede ser el circuito eléctrico que garantiza que el servomotor funcione, esa planta puede ser el sistema masa-resorte amortiguador, ¿sí? Eso es lo que viene a ser la planta. Pero, ¿qué son los otros dos elementos? Me aparece que hay un bloque de medición y un sistema controlador. Con el tema del avance que hemos tenido en la parte industrial, todo lo que se conoce hoy en día como la industria 4.0, pues nos ha permitido generar la medición. ¿Y esa medición qué es? Simplemente ver cómo está funcionando esa planta. Y yo ya puedo definir por medio de un controlador, la planta está funcionando como yo deseo, como yo necesito, dentro de los rangos que están establecidos. Y de ser así, no genero señales de control. Pero si necesito hacer modificaciones, acá es donde entran a intervenir las señales de control. Entonces, para yo poder determinar cómo controlo y qué bloques de medición voy a utilizar, debo conocer cómo funciona la planta. Entonces, todos estos sistemas no funcionan con, esto es un circuito eléctrico, esto es un sistema masa-resorte amortiguador. No, nosotros ya conocemos que los sistemas funcionan con modelos matemáticos o con relaciones 1-0. Entonces, lo que nosotros hacemos, y es el punto central del curso, es precisamente modelar esa planta, llevarla a una representación matemática que después el controlador sí pueda utilizar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer acá en el curso, de 3 maneras diferentes. Entonces, básicamente la planta, ¿qué vendría siendo? Es el objeto que requiere el control, pero puede ser un conjunto de elementos o piezas de una máquina que realizan una operación establecida. Puede ser una máquina, como puede ser un proceso completo. No necesariamente tiene que ser un sistema ya industrial, como también yo puedo modelar simplemente el control que estoy haciéndole del encendido de un motor de la lavadora, por ejemplo. ¿Listo? Entonces son cosas que aplican a cualquier sistema. Cualquier sistema que tenga un motor, puede ser un motor DC, un motor AC, un horno de calentamiento, una caldera, ven ya un horno o una caldera, ya tenemos una aplicación industrial. Puedo ir con tanques de almacenamiento de líquidos, bandas transportadoras, simplemente cualquier objeto que yo necesite generarle una acción de control. En este caso, pues los sistemas que aparecen en la parte inferior son los sistemas que ustedes tienen en el anexo 2. Y para nosotros poder trabajar esos sistemas, pues tenemos que trabajar con señales. Los señales, pues son funciones que están definidas con el tiempo y proporcionan información sobre las variables de entrada, salidas, intermedias de un proceso o planta. Entonces es como la información que me representa la entrada, la salida o el comportamiento del sistema. Si alguno de ustedes ya vieron el curso de señales y sistemas, conocemos que existen 2 tipos de señales. Tenemos la que aparece en la figura en el costado izquierdo, que es un sistema continuo, y al costado derecho, aunque tenemos el mismo modelo, pero simplemente es discreta. ¿Cuál es la diferencia entre el continuo y el discreto? Pues que el discreto simplemente me toma algunos puntos de la señal, mientras que el continuo me garantiza información de todos los puntos del sistema. Entonces, siempre vamos a trabajar en base a sistemas. Y nos aparecen 2 términos que son muy importantes. Tenemos la variable de entrada
que es aquella que no tiene ningún comportamiento dependiente de la salida o de cualquier otra parte del sistema, pero permite su manipulación con el fin de obtener unas variables de salida con características determinadas. Por ejemplo, un motor DC, las entradas pueden ser el voltaje de alimentación de la armadura o la excitación del campo magnético. Entonces es toda aquella señal que me garantiza que el sistema o la planta funciona. Y yo la puedo modificar independiente de cualquier otra variable de ese mismo sistema. Entonces, por ejemplo, que yo puedo variarle la intensidad de la señal de la fuente. Entonces, eso sería la señal de entrada. Y la señal de salida o variable de salida es el resultado del proceso. Depende de las variables de entradas y de la dinámica de la planta. Y acá sucede lo contrario. Ella sí depende de lo que sucede en el sistema. La primera es totalmente independiente. La salida sí es dependiente tanto de la señal de entrada como de lo que sucede en la planta. Utilizando el ejemplo anterior, con el motor se podría tener posición o velocidad. ¿Listo? Dependiendo del sistema que nosotros estamos utilizando. Tenemos que un sistema es una agrupación de elementos que trabajan conjuntamente y tienen un objetivo final. ¿Cuál es su objetivo final? Pues garantizar una señal de salida. Tenemos sistemas abiertos, enlazo abierto, que simplemente yo genero una acción, pero no estoy evaluando que me está entregando a la salida. Y tenemos sistemas enlazo cerrado, que en este caso sí evalúo el comportamiento del sistema. Un ejemplo de un sistema enlazo abierto, la lavadora. Su finalidad, ¿cuál es? Que nosotros tengamos al finalizar ropa limpia. Pero el sistema nunca evalúa si la ropa salió limpia o no. La lavadora simplemente cumple su ciclo. ¿Su ciclo cuál es? Vertir agua, enjuagar, exprimir. Y si vuelve a hacer ese proceso 2, 3 veces, las veces que sea necesario, pero por programación, ¿cierto? Pero ella nunca está evaluando, no tenemos un sensor que nos diga la ropa ya está limpia, sino simplemente nos dice ya terminó el ciclo. Mientras que en un sistema lazo cerrado ya sería que yo estoy midiendo si sí está cumpliendo o no. Entonces, por ejemplo, un control de temperatura. Yo necesito garantizar que en una incubadora la temperatura esté siempre, no sé, en 32 grados, 36 grados. Entonces yo tengo que estar evaluando constantemente la temperatura y si esa temperatura cambia, pues tengo que generar alguna acción de control. Entonces existen sistemas también CISO o MIMO, por sus siglas en inglés. Entonces CISO significa que es una entrada, una salida. Y MIMO significa muchas entradas, muchas salidas. ¿Listo? Posiblemente en la industria es donde más se encuentran estos sistemas MIMO, porque hay funciones o sistemas que requieren de varias señales para poder generar su funcionamiento. Entonces, por lo general, los modelos los podemos encontrar eléctricos, mecánicos, que pueden ser de dos tipos, los translacionales, que son aquellos que se desplazan de manera horizontal o vertical. Tenemos los rotacionales, que funcionan de manera, pues como su nombre lo indica, rotacional, es decir, movimientos circulares. Sistemas hidráulicos, que son aquellos que trabajan con flujos pues, de líquidos. También tenemos de gases, o sea, térmicos, de todos los principios físicos que se requieren. Y hay 5 formas de representar esos sistemas físicos. En primera instancia tenemos las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales nos garantizan el modelado en el dominio del tiempo. Cuando yo hablo de tiempo, automáticamente lo vamos a relacionar con ecuaciones diferenciales. Se llaman ecuaciones diferenciales, pero en pocas palabras son ecuaciones que tengan derivadas. Nosotros acá no hacemos todo el análisis que se hace en ecuaciones diferenciales, sino simplemente son sistemas que quedan en términos de derivadas. Tenemos la función de transferencia. Cuando nosotros hablamos de la función de transferencia, estamos hablando de sistemas que se modelan en el dominio de la frecuencia. Entonces, acá nosotros hablábamos que la variable era el tiempo, la t, y acá nosotros hablamos que la variable es la letra s, que es la representación de la frecuencia.
Aparece en los sistemas el modelado por medio de diagramas de bloques. Diagramas de bloques, como lo verificamos en la figura, es la representación como se utiliza con funciones y operaciones matemáticas y gráficas. Entonces, cada uno de estos, por ejemplo, acá tenemos los puntos de suma, ¿sí? Y hay que tener en cuenta pues ese orden, lo que nos representa ese orden. Aparece el diagrama de flujo. El diagrama de flujo simplemente es una representación de la secuencia que van a seguir las señales. Entonces, esta equivalencia es esta misma que tenemos acá. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos H2, perdón, que regresa a la salida de H1. Si nosotros verificamos acá, tenemos H2, seguimos la línea y nos dice que regresa a la salida de H1 y con signo negativo. Si nosotros nos damos cuenta aquí en el bloque de suma, H2 ingresa por el menos. ¿Listo? Entonces, esa es la representación de los flujos. Y tenemos el espacio de estados. En el espacio de estados simplemente es otra forma de representar la información de las ecuaciones diferenciales utilizando estados. Estados son como puntos funcionales del sistema. Entonces es una representación matricial y vectorial de los sistemas. Entonces yo lo puedo representar por ecuaciones diferenciales, por funciones de transferencias o de forma matricial y gráfica por medio de diagrama de bloques o de diagramas de flujo. ¿Qué vamos a trabajar nosotros en el curso? Ecuaciones diferenciales, función de transferencia, espacios de estados como desarrollos de modelos matemáticos y diagramas de bloques. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros en el curso. Entonces, los modelos pueden ser vistos como un arreglo matemático en donde cada parámetro o variable tiene relación directa con un fenómeno, sistema o proceso. Es decir, que las variables que yo estoy utilizando, obviamente lo ideal es que sean relacionadas con el sistema. La idea es que yo no esté utilizando señales que no corresponden o que no concuerdan con el sistema. Una representación adecuada y que se adapta a la mayoría de situaciones, como el caso de los sistemas físicos, es por medio de la ecuación diferencial, la que aparece acá en la diapositiva, donde T es la variable independiente, o sea, la que está dominando en este caso, E es la variable de entrada, o sea, la señal de alimentación o señal de entrada, y W es la variable de salida. Entonces, si se dan cuenta, la variable que yo tengo en términos de derivada viene siendo la señal que a mí me interesa. Se dice que una ecuación diferencial ordinaria, si sus coeficientes son variables independientes de T y además cumple ciertas condiciones. Estas son las condiciones que debe cumplir. Es decir, que independientemente del punto donde yo la evalúe, de manera independiente, me debe generar el mismo resultado que si yo la evalúo de esta manera. O sea, con la suma de las variables. ¿Listo? Estas ecuaciones diferenciales se van a dividir en unos órdenes dependiendo del grado de la derivada. Entonces tenemos sistemas de orden 0 cuando no representan derivadas, hace relación a sistemas únicamente disipativos. Entonces son este tipo de sistemas, donde la variable, en este caso la variable sería X o pues Y según corresponda, no tenemos derivadas. Entonces cuando no hay derivadas el sistema es de orden 0. Entonces, en ese orden de ideas, el sistema es de orden 1 cuando la derivada es de orden 1. El sistema es de orden 2 cuando la derivada representa una derivada de segundo orden. Y sistema de orden superior si nosotros tenemos derivada tercera, derivada cuarta, novena, décima, el orden que corresponde. Entonces, el orden del sistema lo determina el orden de la derivada. Y vamos a ver unos ejemplos de cómo se modelan los sistemas mecánicos, rotacionales, traslacionales, eléctricos, creo que hidráulicos me parece. Entonces, se clasifican en sistemas mecánicos, traslacionales y rotacionales y se determinan utilizando la segunda ley de Newton. Entonces, siempre que yo tenga un sistema mecánico, ¿cómo sé cuáles son los sistemas mecánicos? Los que van a generar movimientos o desplazamientos partiendo de una fuerza que yo le estoy ejerciendo. Entonces, eso es a través de la
segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es la que nos dice que la aceleración en cualquier cuerpo rígido es directamente proporcional al desequilibrio de fuerza que actúe sobre este, inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Y eso en pocas palabras es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces la segunda ley de Newton. Cuando estoy hablando de un sistema traslacional, me dice que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo en una dirección específica es igual, directamente proporcional, a la masa de ese cuerpo multiplicada por la aceleración resultante en esa dirección. Y cuando yo estoy hablando de un sistema rotacional, esa misma ley de Newton se convierte en que la sumatoria de torques que actúan alrededor de un eje dado es igual o directamente proporcional al momento de inercia alrededor de dicho eje por la aceleración angular. Entonces acá nos relacionan o nos representa la equivalencia entre el torque y la fuerza, la masa del cuerpo y el momento de inercia y pues obviamente la aceleración directa con aceleración angular. Entonces, es simplemente aplicar segunda ley de Newton. Entonces, por eso era que yo les decía ahorita. Según la gráfica del sistema que yo tengo, lo que tengo que hacer es buscar qué principio físico lo está dominando y sobre eso ir a buscar las ecuaciones. Sin embargo, hay una equivalencia entre algunos sistemas físicos, pues algunos no, entre los sistemas físicos, los mecánicos y los hidráulicos y los eléctricos. Entonces ahí, o sea, se relacionan y se pueden representar entre sí. Y acá nos está dando como la información de qué variables son las que nos interesan o debemos tener en cuenta dependiendo de si estoy trabajando con un sistema traslacional o si estoy trabajando con un sistema rotacional. Lo mismo que les estaba diciendo. Entonces, cuando yo trabajo con un sistema con resorte, la fuerza es igual a la constante K por la relación de los desplazamientos. Cuando trabajo con el sistema amortiguador, es la constante de amortiguamiento por la diferencia de velocidades. Y si estoy trabajando con la fuerza ya sobre la masa, es pues, la fuerza de Newton, masa por aceleración. Y en contraste, cuando yo estoy trabajando con lo rotacional, entonces ya estoy trabajando es con respecto a los torques. Y velocidad, posición angular, que es teta, o velocidad angular, que es omega, o la aceleración angular, que es alfa. Pero los comportamientos son pues, congruentes entre sí. Entonces, tomando un ejercicio, que es un sistema masa resorte amortiguador suspendido en eje vertical, lo que hacemos es un análisis de fuerzas que actúan sobre la masa M. Entonces, ese análisis de fuerzas, en este caso, nosotros estamos analizando que va a haber una fuerza que la va a llevar hacia abajo, ¿cierto? Que es la que me va a ejercer la acción de moverla, que es la fuerza externa. La fuerza externa o la señal de entrada. Y voy a obtener que el constante, el resorte me va a generar una fuerza para impedir ese movimiento, él se va a resistir al movimiento y adicional el amortiguador. Entonces voy a tener una fuerza 1 en sentido contrario, que es la que me está generando el resorte, y una fuerza 2, que es la que me estaría generando el amortiguador. Les hago la pregunta, si solo tuviera el resorte, ¿cuántas fuerzas tendría en este caso en ese análisis de masa? 2. Que una sería la entrada y la otra la del resorte. ¿Listo? Que es como ustedes tienen en el ejercicio B. Entonces tengan presente que no nos puede aparecer nada del amortiguamiento porque ese ejercicio no lo tiene. A diferencia del ejercicio A, el ejercicio A sí nos presenta un amortiguador. ¿Listo? ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, esta fuerza de entrada, pues se va a llamar fuerza de entrada porque no la conocemos. Y empezamos a hacer los modelos. Entonces, me dice que la ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerzas es igual. O sea, esta sumatoria de fuerzas, yo tengo que tomarla. ¿Cuántas fuerzas están influyendo? Entonces, ¿cuántas fuerzas están influyendo? Una fuerza externa y las dos que ya tenemos en el sistema, que sería la del resorte y la del amortiguamiento. Entonces, F1 sería la del resorte y F2 la del amortiguamiento. Y F de T, la que estamos ejerciendo externamente.
Y me dice que esa sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, la masa por aceleración, nosotros sabemos que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento. Entonces, yo tengo el desplazamiento que es x. Yo lo derivo y obtengo la velocidad. Y yo derivo la velocidad y obtengo la aceleración. Entonces, la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento. Entonces, les hago la pregunta. Así de lo que estoy viendo hasta ahora, ¿ya puedo definir qué orden tiene este sistema? Un segundo De orden. segundo orden. Exacto. A este sistema, listo. Ese sistema es de segundo orden porque ya sé que su derivada acá es 2. Listo. Y empiezo a reemplazar. ¿Qué es la fuerza 1? La fuerza 1 me dice que es la constante K por el desplazamiento. Y la fuerza 2 me dice que es la constante de amortiguamiento por la derivada del desplazamiento, porque me están hablando que esto es con respecto a la velocidad. Y lo que hago es simplemente venir y reemplazar los datos. Y obtengo mi ecuación diferencial que me representa el comportamiento de este sistema. Entonces, si ven cómo partiendo de un gráfico obtengo una ecuación matemática. Ya acá lo que me quedaría es reemplazar cuánto vale la masa, cuánto valdría la constante de amortiguamiento y cuánto valdría la constante del resorte. Y ya, ahí ya tendríamos la ecuación diferencial que modela este sistema gravitacional. En su defecto, ya cuando hablamos con el sistema rotacional, pues el principio como tal sigue siendo el mismo, ¿no? La segunda ley de Newton. Entonces lo que hacemos es verificar el sistema, qué información me dan. Entonces me dice, la señal de entrada es el torque. Y la señal de salida es la velocidad angular o en su efecto omega. Y yo empiezo a reemplazar. Bueno, esa velocidad, esa señal final puede ser velocidad angular o la posición o aceleración. ¿Listo? Y nosotros empezamos a generar lo mismo, sumatoria de fuerzas. Entonces, la sumatoria de la fuerza de entrada y al sentido contrario, la sumatoria del sistema, la salida, que sería la velocidad angular. Y empezamos a reemplazar. Este sistema, así analizándolo respecto a que la salida sea la velocidad angular omega, ¿qué orden tendría? Primer orden. Exacto. Pero si a mí me dicen, bueno, ahí tiene la ecuación con respecto a la velocidad angular, pero usted tiene que determinar la posición angular, como nos lo están indicando en el anexo, ¿cierto? El ejercicio del rotor nos hablan que la salida es la posición angular. Simplemente esta W tengo que llevarla, que es velocidad, tengo que llevarla a términos de θ, que es posición. Entonces recordemos que la velocidad es la derivada de la posición. Entonces, ahí ya este primer orden que teníamos hablando de salida en velocidad angular se convierte en segundo orden, pero evaluándolo en posición angular. ¿Listo? Tenemos... Una pregunta. Señora. Porque la señal de entrada es la positiva y pues la señal angular es la negativa. Porque es la que tú estás garantizando que ejerza la acción. Ah, ok. ¿Listo? Bueno. Aparecen también los sistemas eléctricos. Entonces, nosotros tenemos 3 elementos base en los sistemas eléctricos: condensador, bobina y resistencia. Entonces, esos sistemas, esos elementos son los que nosotros vamos a utilizar para modelar. ¿Qué característica tenemos? Cuando nosotros estamos hablando de la resistencia, aplicamos ley de Ohm y sencillo. El voltaje sobre una resistencia es la corriente que circula a través de ella por la resistencia que ella opone, ¿cierto? Pero ya cuando nosotros entramos a analizar bobina y condensador, que son elementos que almacenan energía en el tiempo, ya no es tan sencillo como aplicábamos con la resistencia. La bobina y el condensador tienen un comportamiento diferente. Entonces, ¿el condensador qué hace? El condensador almacena voltaje y la bobina almacena corriente. Entonces, simplemente esas son las derivadas, las ecuaciones con las que nosotros trabajamos. ¿Qué me determina esto? Es qué información puedo tomar yo de acá. ¿Cuál es la variable que a mí me interesa evaluar en el sistema? Puedo decir el voltaje en el condensador
o la corriente en la bobina. ¿Por qué razón? Vuelvo y le repito, porque el condensador almacena voltaje en el dominio del tiempo y la bobina almacena corriente. Entonces, eso ya me está diciendo cuál es la variable que yo necesito. Además, porque pues son las que están en términos de derivada. ¿Listo? Cuando yo tengo un sistema eléctrico, tengo que primero definir cuántas mallas y nodos tiene el circuito seleccionado y nombrarlas. Entonces yo tengo que mirar mi circuito. Ustedes tienen circuitos con 2 mallas. Entonces, bueno, ya tengo 2 mallas y cuál va a ser mi malla 1, cuál va a ser mi malla 2. ¿Cuántos nodos tengo en el ejercicio? Bueno, en uno tengo 2, en otro tengo 3, no sé. Y a uno lo llamo el nodo A, al otro llamo nodo B, según corresponda. Después me dicen, obtenga las ecuaciones correspondientes para cada malla y para cada nodo, para lo cual les reitero que deben quedar en términos del voltaje del condensador y la corriente en la bobina. Les repito por qué en términos de esas variables, porque el condensador almacena voltaje, la bobina almacena corriente. Son las variables que varían en el tiempo. Esa es la dinámica que a mí me interesa en este caso. Y en el caso de los otros sistemas, ¿cuál es la variable que a mí me está interesando? A mí me dicen, tiene que evaluar en este punto velocidad angular o posición angular, ¿sí? Desplazamiento o velocidad de desplazamiento. Eso es lo que usted tiene que tener presente cuando determina en términos de qué variables debe quedar el sistema. Y después determine las variables de estado del sistema y definir de esta manera las ecuaciones que corresponden. O sea, ya definí arriba que todo, garantizo que todo queda en términos del voltaje, el condensador y la corriente de la bobina, y ya simplemente garantizo las ecuaciones. ¿Qué es importante que ustedes tengan presente los que tienen circuito eléctrico? No hacer circuito abierto o cortocircuito en un condensador o bobina, teniendo en cuenta que la fuente de alimentación es del circuito, corriente continua. Perfectamente ustedes me pueden decir, en este ejercicio que tengo acá, nosotros vimos en análisis de circuitos que como tengo un condensador o una bobina conectada a una fuente de corriente continua, yo puedo cortocircuitar la bobina o hacer circuito abierto en el condensador. Por favor, acá no lo hagamos. ¿Por qué razón? Porque si hacemos eso, estamos eliminando las variables que necesitamos. Todo lo contrario, tenemos que llamarlas así, voltaje del condensador y corriente en la bobina. No se puede analizar el voltaje o corriente en el condensador y la bobina como si fuera una resistencia. Tengan en cuenta que son elementos almacenadores de energía y su tratamiento es diferente. Yo no puedo decir que el voltaje en el condensador es la corriente que circula por él, por el valor de la capacitancia, porque eso es erróneo. Eso solo aplica para la resistencia. Bobina y condensador, pues ya vimos, tienen un comportamiento diferente. No se puede usar la ecuación de voltaje en el condensador, que depende del valor de la carga del mismo. Ustedes saben que yo puedo determinar el voltaje en un condensador utilizando la carga y la capacitancia. Acá no las necesitamos. Si aparece en una ecuación en términos de integral, pues ¿cómo la eliminamos? Haciendo la función contraria, que es derivarla. ¿Listo? Entonces, acá hay un ejemplo para el circuito también. Entonces, me dice que hay unas condiciones importantes. El sistema tiene 2 elementos almacenadores de energía que se llaman condensador 1 y bobina 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las variables que vamos a utilizar en este caso? El voltaje en el condensador, ya lo vimos que si aparece un condensador, esa es la variable que voy a analizar. Y si aparece una bobina, pues la corriente en la bobina. Y el sistema, entonces me decía, determine cuántas mallas y cuántos nodos utiliza. Entonces, mallas ya sé que hay 2. La malla general, que está compuesta por la resistencia 1, el condensador 1, la resistencia 3, la bobina L1 y la fuente 1. Y la otra malla está compuesta por la resistencia 2 y el condensador 1. ¿Listo? Bueno, ahora me dicen, hay 2 nodos diferentes del nodo de referencia o nodo de tierra. Eso es importante que nosotros lo analicemos. ¿Por qué razón? Porque, bueno, en este caso, este ejercicio no tenemos acá relacionada a la tierra. Pero, por ejemplo, en este sí nos están relacionando a la tierra, ¿cierto? Entonces, si ustedes acá me dicen, ¿cuántos nodos tenemos? Acá me dicen, acá hay uno, acá hay otro y acá hay otro. Pero ya sé que este nodo es 0. Si ya sé que ese nodo por ser tierra es 0, pues no lo utilizo. Entonces simplemente utilizo los nodos diferentes a tierra.
Entonces, en este caso también tendríamos dos nodos. Entonces, tenemos dos nodos, los llamo nodo A y nodo B. ¿Listo? Y empezamos a hacer el análisis de mallas. Entonces, recordemos que acá nos decían, analice las ecuaciones según corresponda por el desarrollo de mallas. Entonces empezamos. Malla 1. Malla 1 está conformada por estos elementos. Si yo le aplico leyes de Kirchhoff, me dice que la sumatoria de voltajes, pues la señal en este caso de la alimentación es igual a la sumatoria de voltajes sobre cada uno de los elementos. Entonces, voltaje sobre la resistencia 1, voltaje sobre el condensador C, voltaje sobre la resistencia 3 y voltaje sobre la bobina 1, que es la primera ecuación que tenemos acá. Y empezamos a determinar, bueno, ¿qué es BC? Ya lo tengo. Por acá me dicen, esa es la variable. Entonces, no hay problema. Esta no tengo que cambiarla para nada. ¿Por qué? Porque ya la tengo como me interesa. Acordémonos qué es lo que nos interesa. Perdón, voltaje en el condensador y corriente en la bobina. Ya lo tengo como voltaje en el condensador. No necesito hacerle ningún cambio. Entonces me voy con los otros elementos que desconozco. ¿Qué es BR1? Entonces, por ley de Ohm, sería la corriente que circula por ella por el valor de la resistencia. ¿Qué vendría a ser BR3? La corriente que circula por ella por el valor de la resistencia. Pero ahora les hago una pregunta. Esta resistencia 3, ¿cómo se encuentra conectada con la bobina L? ¿En serie? Están en serie. Y cuando los elementos están en serie, ¿qué pasa con la corriente? Es la misma. Es la misma. Entonces, por esa razón yo digo acá que IR3 es la misma y L1. ¿Listo? Entonces, decir que BR3 vale IR3 por R3 y decir que es lo mismo que IL1 por R3 es correcto. ¿Listo? Además, que ya la tengo en términos de lo que a mí me interesa, que es voltaje del condensador y corriente en la bobina. Ya la tengo en términos de la corriente en la bobina, perfecto. Y ahora, por la ecuación que vimos antes, ¿cuál es el voltaje sobre la bobina? El valor de la inductancia por la derivada de la corriente. Perfecto, ya la llevé a los datos que a mí me interesan. Y reemplazo en la ecuación inicial. ¿Qué reemplazo? Los datos que acabo de determinar de BR1, BR3 y BL1. Eso es lo que tenemos acá. Pero ahora me dice, ¿qué es IR1? Ese término usted no lo conoce. Entonces nos vamos al nodo. Por Kirchhoff también sé que la sumatoria de corrientes que ingresan a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen de él, ¿verdad? Entonces, en el nodo A ingresa la corriente IR1, ¿cierto? ¿Y cuáles son los elementos que salen? Entonces llega al punto nodo A y se bifurca a través del condensador 1 y a través de la resistencia 2. Entonces es la sumatoria de la corriente que va por el condensador y la corriente que va por la resistencia 2. Y ahora vámonos a analizar el nodo B. Sumatoria de corrientes que entran a un nodo igual a sumatoria de corrientes que salen de él. ¿Qué corrientes ingresan al nodo B? La que viene en R2 y la que viene en el condensador. Entonces, IR2 más IC. ¿Y a qué es igual? Sería a la corriente que va por R3. Pero ya sabemos que como está en serie con la bobina, es la misma corriente de la bobina, ¿verdad? Entonces simplemente vengo y reemplazo acá. Tengo una congruencia entre los dos términos que están relacionados en azul. Entonces yo lo que puedo hacer es una equivalencia. Si esa suma vale IR1, pero a la vez esa misma suma es lo mismo que IL1, yo puedo decir que la corriente en la resistencia 1 es la misma corriente que va por la bobina. Entonces, como estoy cumpliendo condiciones, es lo que yo hago. Simplemente donde tengo IR1, reemplazo por la corriente en la bobina. Y de esta manera tenemos nuestra primera ecuación. Si nos damos cuenta, ya la tengo en los términos que me interesan. ¿Cuáles eran los términos que me interesaban? Voltaje en el condensador y corriente en la bobina. De pronto me pueden decir, pero B1, ¿qué es? Es la entrada. Entonces la entrada la puedo dejar ahí quietica. Simplemente se llama B1, no tengo problema. Y ya tengo IL1, BC, IL1 y L1. Entonces, ya cumplí la condición que está con una derivada, ¿cierto? Y la ecuación está en términos de las variables que me interesan. Entonces, ahora nos vamos para la malla 2. En la malla 2, ¿qué tenemos? En la malla 2
tenemos la resistencia 2 en paralelo con el condensador, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo tengo dos elementos en paralelo en términos del voltaje? Es el mismo. Es igual. Es el mismo. Entonces, el voltaje en la resistencia 2 es el mismo voltaje del condensador. Pero bueno, ya tengo que es BC. No me interesa cambiarla, pero sí me interesa saber qué es BR2. Entonces, ese BR2, ¿qué es? Corriente que circula por ese elemento por la resistencia, ¿verdad? Pero ¿qué viene siendo IR2? Si acá yo decía esto, entonces simplemente lo que hago es despejar IR2. Ya sabía que la IR1 es la misma IL, entonces simplemente esta equivalencia la reemplazamos acá. Rompemos ese paréntesis o aplicamos la ley que corresponde. Entonces IL1 por la resistencia 2 menos IC por la resistencia 2. ¿Pero qué es IC? Ya ahorita vimos que la corriente en el condensador es esta variable o esta equivalencia, la capacitancia por la derivada del voltaje en el condensador. Reemplazamos y obtenemos esta equivalencia. De esta manera nosotros tenemos nuestras dos ecuaciones diferenciales. Una que la obtenemos de la malla 1 y otra que la obtenemos de la malla 2. Resulta que acá tenemos una derivada corriente de la bobina y una derivada del voltaje del condensador. Entonces, para poderla representar en diagrama de bloques, tenemos que despejar las derivadas. Entonces, lo que hacemos acá ya es el procedimiento. Estos pasos son el procedimiento para despejar las derivadas. Entonces, tomando la malla 1, entonces esta cambia de... Todos estos otros términos van a pasar a la función contraria al otro lado del igual, ¿verdad? Entonces, IL1 por R1 estaba sumando, pasa con signo contrario. Ay, acá me quedó mal. Acá es menos. Me olvidó cambiarla acá. Acá es menos BC. Y el otro signo, bueno, acá nos toca arreglarlo, ¿listo? Y acá hacemos el mismo procedimiento. Entonces hacemos los cambios de las variables y nos quedan las dos equivalencias de las derivadas. Y simplemente reemplazamos los valores que nos están dando. Resistencia 1 vale 2, resistencia 2 vale 3, resistencia 3 vale 4 ohmios, la bobina 1 vale 2 henries y el condensador vale 3 faradios. Es lo que le estaba comentando ahorita al compañero con la guía, con los anexos. Son valores enteros, no vamos a utilizar unidades de mil ni de micro, simplemente utilizamos valores enteros. ¿Por qué? Porque acá no vamos a traer las unidades como tal, simplemente traemos el número, por eso las dejamos como valores enteros. Y ya acá lo que hacemos es reemplazar los términos, hacemos las operaciones a que den lugar y obtenemos nuestras dos ecuaciones. Y ahí ya tengo las ecuaciones diferenciales. En el sistema electromecánico, resulta que tenemos un sistema electromecánico, se compone de dos sistemas, un sistema eléctrico y un sistema mecánico. Por lo tanto, tenemos que hacerle el análisis de cada sistema de manera independiente, pero que finalmente voy a terminar unificándolos. Entonces, tenemos que hacer el análisis del sistema eléctrico. ¿Cómo hacemos el análisis del sistema eléctrico? Lo mismo que acabamos de hacer con los circuitos. Ley de Kirchhoff y leyes de Ohm según corresponde. Entonces, en este circuito yo le aplico Kirchhoff y ¿qué me da? Voltaje de la fuente es igual al voltaje sobre la resistencia L más el voltaje sobre la bobina L más E. Y E es el voltaje que vamos a tener en la armadura del motor, ¿cierto? Y la corriente que va a circular en mi circuito. Entonces, simplemente lo que hacemos es, B es la señal de entrada, se sigue llamando B. BR, ¿qué vale BR? Pues ya sabemos que por ley de Ohm es la corriente por la resistencia. ¿Cuál corriente? La que circula en ese sistema. Voltaje en la bobina, la derivada de la corriente en la bobina sobre bueno, es en el dominio del tiempo. Entonces, esta I que tenemos acá también vendría a ser la misma porque los elementos están en serie, ¿no? Y E es la señal de salida. Y ahora hago el análisis mecánico. Entonces, como es mecánico rotacional,
Simplemente le aplico la ley que me indica lo que vimos ahorita de un sistema rotacional. Segunda ley de Newton para un sistema rotacional y acá tenemos el sistema. Simplemente lo que tienen que hacer es, bueno, y esta señal de salida que es el voltaje sobre la armadura, ¿qué incidencia viene a tener acá en este sistema? ¿Y cuál vendría a ser la incidencia? ¿Qué relación hay entre el torque y el voltaje de armadura? Porque finalmente en este sistema, el torque es la señal que me está generando, la fuerza que me está generando ese movimiento, ¿cierto? Si estamos hablando, digamos, de un disco, es el que me está ejerciendo el movimiento en el disco. Pero ese disco está unido al rotor del motor. Entonces, ¿quién está ejerciendo la fuerza? El motor. Por lo tanto, este voltaje E va a tener mucha relación con el torque del sistema. Esa es el análisis que se tendría que hacer. Y cuando tenemos los sistemas de hidráulicos con análisis de nivel y de caudal, pues simplemente son aquellos donde nosotros tenemos tanques de almacenamiento. Entonces, acá en estos sistemas, ¿qué podemos tener? Podemos analizar el nivel o la altura de los tanques, el caudal de entrada, caudal de salida y posiblemente en este caso, como estamos hablando con una válvula, pues la resistencia que nos está poniendo la válvula para el flujo de la información, del fluido. Y acá tenemos que se trabaja con la fuerza o el análisis como tal se realiza en base al principio de balance de masa. El balance de masa, ¿qué es lo que me indica? Que la velocidad de acumulación de masas es directamente proporcional a la diferencia entre el flujo de entrada, de masa de entrada y el flujo de salida. Entonces, es la diferencia de lo que ingresa con respecto a lo que sale, es decir, lo que queda en el tanque. Entonces, por ejemplo, ingresan 5 litros, pero salen 4. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es esa velocidad de acumulación de la masa? Vendría a ser 1, ¿sí? Es lo que viene quedando en el tanque. Y pues acá tiene mucho que ver la densidad de los líquidos. Entonces, simplemente lo que se hace es, empezamos a calcular respecto a la densidad de los líquidos y con el volumen y el área del tanque. Entonces, eso es lo que nos equivale, siempre y cuando tuviéramos un solo tanque. Ya que posiblemente este sistema me va a entregar una ecuación diferente cuando yo entro a analizar esas alturas, pero bueno, por ahora simplemente se denomina de esta manera. Esos son los procedimientos que nosotros utilizamos para analizar sistemas físicos. Ahora, por ejemplo, ¿cómo pasamos nosotros de unas ecuaciones diferenciales a obtener el diagrama de bloques del sistema? Entonces, simplemente nosotros en MATLAB, voy a dejar de compartir. No, estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo MATLAB? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, de pronto, si ustedes ya vieron mi curso de software para ingeniería, ya han utilizado MATLAB y posiblemente han trabajado con esta ventana de MATLAB. Nosotros muy poco vamos a utilizar esta ventana, ya en las siguientes actividades sí vamos a utilizar comandos, pero en esta primera actividad nosotros vamos a trabajar con este bloque o esta característica toolbox que se llama Simulink. Ustedes simplemente le dan ahí clic y van a abrir una hoja nueva. Yo ya la tenía aquí abierta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La representación por diagrama de bloques de ese sistema, de esas ecuaciones que obtuvimos. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Entonces, acá nos aparece la librería y vamos a traer. Tenemos 2 ecuaciones. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, cada ecuación corresponde a sumas o restas de otras variables, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es ir a la librería y vamos a traer acá en operaciones matemáticas el bloque de suma. El bloque de suma se llama ADD. Traemos ese bloque de suma. Que siempre se demora un poquito ahí cargando. Listo. Y me dice que son 2 ecuaciones, ¿cierto? Entonces acá pica Control C, Control V.
y voy a dejar en la parte superior la ecuación que hallamos primero, o sea, la de la derivada de la corriente, y en la parte inferior la derivada del voltaje. Entonces, en la derivada de la corriente, en esta ecuación de la izquierda, ¿cuántos términos tengo después del igual? O sea, ¿cuántas sumas, operaciones de suma tendría que realizar? Ah, bueno, es que acá me faltó. Ah, bueno, tenemos menos IL1 y menos 2 IL1. Acá sería menos 3, ¿no? Pero ¿cuántos términos tenemos acá? La voy a graficar así, como está. 4. Tenemos 4, ¿listo? Entonces, eso los voy a tomar acá en... Ah, me faltó el orden. 1 positivo, negativo, positivo y negativo. Entonces, 2 positivos y 2 negativos. Entonces, acá le dan doble clic sobre el bloque. Ya tengo los 2 positivos y necesito 2 negativos. Simplemente le doy menos, menos y ok. Y él ya me generó el bloque. Se ve feito, pero acá lo podemos ampliar. ¿Listo? Y en el otro, ¿cuántos términos tenemos después del igual? 2. 1 positivo y 1 negativo. Y acá el bloque está ambos positivos, entonces simplemente le damos clic, borramos un más y le ponemos un menos. Listo. Y vamos a comenzar con la primera. Entonces me dice que acá tengo una señal de entrada. Ahí es donde aparece ya la señal de entrada. Entonces, ¿cómo traemos esa señal de entrada? Pues venimos acá a la librería y acá aparece source o fuentes. Y acá me aparece constante. Entonces traemos esa constante y vamos, creo que en la guía nos dice que es de 12 voltios. Bueno, vamos a dejarla de 12 voltios. Y yo necesito garantizarle una señal de perturbación. En la guía les dice algo como pasados los 5 segundos recibe una señal de perturbación que altera en una unidad el valor de la entrada. ¿Eso qué es? Es un step. Entonces, traemos el step, le damos doble clic y nos dicen que es pasado 5 segundos. Estaba en 1, le dijimos ahora 5 y ok. Pero esas dos señales, ¿cómo van a entrar por una sola? Simplemente volvemos a traer un bloque de suma y vamos a sumar esas dos señales. Y esas dos señales van a ser mi primera entrada. Ah, bueno, pero espera, ahí sería siempre y cuando fuera la entrada B1, ¿no? Pero en la ecuación nos dice que es un medio de B1. Entonces no puedo decirle que entran directo, ¿no? Tengo que dividirla o multiplicarla por un medio. Entonces simplemente volvemos a las operaciones matemáticas y acá hay un bloque que es gain o ganancia. Traemos ese bloque y ¿cuánto vale? Vale un medio. Y lo unificamos. Listo. Ahora sí garantizamos mi entrada de un medio de B1. Voy a ponerlo por acá. Esto es B1. ¿Listo? Y empezamos. Estoy graficando una derivada. Pero yo necesito después acá es la variable sin derivar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función que me permite pasar de una derivada a la función sin derivar? ¿Cómo quito una derivada matemáticamente? ¿Cuál es la función contraria a la derivada? La integral. La integral. Entonces, vamos a la librería y acá en continuos nos aparece el integrador. Traemos nuestro integrador. Si acá teníamos la derivada entrando, saliendo del integrador, lo que vamos a tener es la señal sin derivar. ¿Cuál? IL. Entonces, listo, ya tenemos IL. Entonces, ahora me dice que IL entra multiplicada por 1 por un negativo y multiplicada por 2 por otro negativo, que son los dos que deja acá en la parte inferior, ¿verdad? Entonces, voy a traer los bloques de ganancia.
Acá la función para rotarlos o girarlos al contrario es control R, nos va rotando. Entonces necesito 2. 1 me dice que su valor es 1 y en el otro me dice que su valor es 2. Ambos salen de IL y cada uno llega por uno de los puntos negativos. Y ahí ya tenemos menos IL y menos 2 IL. Ya tengo los dos. Tengo la señal de entrada, tengo menos IL y tengo menos 2 IL. Ahora me dice que por el otro punto de suma entra un medio de BC. BC no la he graficado, pero voy a poner la ganancia de un medio. Entonces traemos el bloque de ganancia que vale un medio y que vendría acá por el otro punto de suma. Me falta conectar aquí abajo, pero eso corresponde al segundo bloque. Entonces, lo mismo. Si acá estábamos graficando, antes del integrador teníamos la derivada, pues también tengo que utilizar un integrador para obtener la variable sin derivar. Entonces, si arriba es IL, en el bloque de abajo tenemos el voltaje en el condensador. Y me dice que la ecuación del voltaje en el condensador es 1/3 de IL1. Entonces, lo podemos bajar a ver un poquito. Listo. Voy a traer otro. Me dice que es 1/3 de IL1. IL1 ya la tenemos, entonces la conectamos y dice que es positivo. Listo. Y ahora me dice que es menos 1/9 el voltaje en el condensador. Simplemente traemos el bloque. Es 1/9 y ese sí lo conecto acá a BC, ingresa por el punto negativo. Como ya tengo acá un punto de BC, conecto el que me hacía falta en la parte superior. Y este es el diagrama de bloques. ¿Cómo veo yo las señales? Porque finalmente eso es lo que me interesa. Acá en la librería aparece Sinks. Y en Sinks está el scope, pues que sería el osciloscopio. Entonces, tiene una sola entrada, necesitamos ver con respecto la salida versus la entrada, que es lo que queremos comparar. Le damos doble clic y acá en File aparece el número de puertos de entrada. Entonces, le decimos que queremos 2 y ya nos genera las 2 entradas. Entonces, la señal de entrada y la señal de salida. Acuérdense que la señal de salida en el circuito eléctrico me indica que es el condensador, voltaje sobre el condensador o VC. Estamos simulando a 10 segundos, pues el término que nos va a mostrar en la gráfica, perdón, es de 10 segundos en términos de tiempo. Vamos a ver si con eso logramos visualizar. Le damos acá en correr la simulación. Esperamos que cargue la simulación. Listo. Y damos doble clic sobre el osciloscopio y acá nos muestra esta gráfica. Pero pues con 10 segundos yo no alcanzo a ver nada, ¿cierto? Entonces acá ustedes le pueden ampliar este tiempo, lo voy a dejar en 50. 50. Y nuevamente corremos la simulación. Con 50 aún todavía no alcanzo a visualizar todo, ¿cierto? Entonces simplemente ustedes acá le pueden amplificar ese tiempo, ese rango que quieren que les permita visualizar en la gráfica. Entonces acá sí ya con 100 se alcanzó a ver. Entonces recordemos qué nos dice la teoría del voltaje en el condensador. Si ustedes recuerdan en análisis de circuitos o en electromagnetismo cuando vieron el condensador como almacena voltaje, entonces él lo que hace es cargarse con el valor de la fuente. Si ustedes se dan cuenta, él nunca va a pasar del valor de la fuente. ¿Cuánto tenemos en la fuente? Teníamos inicialmente 12, pero le damos una señal de perturbación que nos dice que nos eleve la señal en una unidad. Entonces, veníamos con 12 y la elevamos a 13.
Entonces de 13 nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque el condensador no se va a poder cargar con más valor de lo que tenemos en el circuito, ¿cierto? Adicional nos dice que la forma de onda de este sistema es creciente. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que, cuando hagan su simulación, verifiquen que el comportamiento del sistema que están obteniendo con las ecuaciones sea congruente con lo que nos dice la teoría pues del sistema como tal. En este caso, la teoría me dice que tiene que ser una señal creciente que no sobrepase el voltaje de la alimentación. Y ahí está el comportamiento, un comportamiento exponencial creciente. Pero ahora a los 5 segundos yo no alcanzo a observar si sí altera o no altera la señal. Entonces vamos a hacerle un cambio al step. Voy a decirle que step no está en 5, sino le voy a decir que el step está en 15. Verificamos la simulación nuevamente. Y bueno, aún en 15 todavía no se alcanza a ver el cambio. Vamos a visualizarlo por acá arriba. Vamos a visualizarlo en 50. Miren, acá con 50 sí nos permite ver el cambio. La señal se supone que aquí ya tenía que empezar o sea, tenía que seguir su comportamiento normal. Pero cuando yo le elevo en 50 segundos la señal de entrada, obviamente, ¿qué es lo que hace? Él reacciona, que se le dio un nuevo voltio, pues él va a decir, bueno, ya no voy a almacenar 12, sino voy a almacenar 13 voltios. Entonces tiene que generar su acción y cumplir lo que le corresponde según su principio físico, que ya es que no va a almacenar 12, sino que va a almacenar 13 voltios. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en el video? En el video, por favor, no tienen que explicar las ecuaciones o el procedimiento matemático para obtener las ecuaciones, porque para eso las entregan en el documento. Tampoco tienen que ponerse a decir lo que yo les estaba explicando acá. Entonces, en la librería traemos la constante, que es la señal de entrada, la sumamos, tenemos el integrador porque estamos graficando la variable sin derivar. No, eso no lo tienen que explicar. Ustedes se tienen que centrar en esto último que yo hice. Observamos que el comportamiento del sistema sí corresponde a la carga de un condensador. ¿Qué se espera en esta señal? Que el condensador tenga un comportamiento creciente, exponencial creciente, y que no sobrepase el valor de la alimentación, como sucede en este caso. Y el análisis que hicimos acá del cambio con el step. Cuando sí se genera una perturbación que sea notoria en el sistema y cuando no. Entonces, por ejemplo, ¿en dónde encontraríamos nosotros esto en un sistema real? Por ejemplo, este sistema del condensador. Por ejemplo, cuando ustedes tienen sistemas de protección. Los sistemas de protección también tienen arreglos con condensadores, ¿cierto? Que es como una manera de garantizar que, aunque sea por un espacio mínimo de tiempo, nos garantiza ese voltaje que nosotros necesitamos. O sea, que no es instantáneo que el sistema se suspende el servicio de energía. Entonces, ¿qué hace él? Que si yo recibo una señal de alimentación superior, pues él va a generar una acción de garantizarme que almacena eso nuevo que tiene. Por ejemplo, en el motor eléctrico. Entonces, que si el sistema funciona normalmente a 120 voltios en la alimentación, un motor que yo conecto a la red eléctrica domiciliaria, entonces hubo una señal externa en la red y no me estaba entregando 120, sino 130. Entonces, ¿el sistema funciona o no funciona? Entonces, esas alteraciones son las que nosotros tenemos que analizar para poder generar una acción de control. Sería grave donde al hacer este cambio, este sistema me siguiera generando lo que veíamos acá con 5, con 10, ¿sí? Eso sí sería grave. Pues ya ustedes más adelante, quienes están en ingeniería electrónica, que vean la línea, empiecen a ver los cursos de control, pues se van a dar cuenta cómo puedo yo garantizar que no sean 50 segundos, sino que en los 5 segundos que me están pidiendo, si yo veo que hay una alteración, el sistema reacciona, ¿cierto? Bueno, ya lo tomó, entonces sí me genera una acción y empiezo yo a ejercer un control. Pero pues ya eso ustedes lo van a ver más adelante con el área de control. Por ahora, lo que les estaba comentando al comienzo, nosotros lo que hacemos es, miren cómo fue el procedimiento tan chévere, que nos dieron este circuito. Inicialmente yo decía, bueno, y de ese circuito, ¿cómo voy a obtener unas ecuaciones? ¿Cómo voy a generar un diagrama de bloques de esas ecuaciones? Y miren toda la información que logramos obtener
de este circuito para finalmente llegar a esta gráfica. Entonces, eso es lo que se hace en modelado de sistemas en el dominio del tiempo. No sé si hay alguna duda. O por ahora todo claro y las que vayan surgiendo en el camino. Profe, una pregunta. Bueno. Para grabar videos en YouTube, pues obviamente uno tiene que estar grabando la pantalla como su merced lo está haciendo ahorita por Zoom. ¿Hay algún programa que sea como de fácil descarga y que no genere tanto peso del archivo para subir a YouTube? Pues la mayoría graba con Screencast. Ok. De hecho, con Loom, hay muchos que graban con Loom y Loom te genera el enlace para, ni siquiera lo publican en YouTube, sino tú le compartes al tutor el enlace de Loom y ahí te lo deja acceder al video. Pueden utilizar el Screencast o Loom. Muchísimas gracias. Entonces, ya ahorita subo el video a YouTube. Igual, por ejemplo, en YouTube, pues ahí yo tengo el canal donde están todas las webconferencias del 16.1 y del 16.4 del año anterior. Entonces también pueden apoyarse ahí. Ahí hay unos videos de CIPAS, donde hacemos desarrollos de diferentes ejercicios. Entonces, si están interesados en mirar ahí, ahí lo pueden verificar también. Y pues ya yo le envío al ingeniero Edison la grabación para que él los comparta. Los horarios de atención están publicados, los del ingeniero Edison. Ya aparecen acá, me confirma si están viendo la página del curso. Sí, Sí, señora. profesor. Ok, ingresan acá en información inicial, acá en la parte inferior aparece atención sincrónica vía Skype y está el horario de atención del ingeniero Edison, que es lunes y martes de 6 a 7 p.m. y viernes de 5 a 6 de la tarde. Y conmigo pueden ser los sábados en la mañana. Yo les apoyo los sábados en la mañana. A mí me encuentran en Skype como Adriana Noguera T. Por si... No hay grupo en Skype, ¿cierto? Pues no se ha creado, pero ya esta semana lo creo y les comparto ahí en el foro de noticias. Yo les voy a compartir sobre todo en el foro de noticias esa información. Entonces, acá les voy a compartir noticias del curso, les voy a compartir lo de MATLAB y les voy a compartir ahorita la grabación, el enlace de la grabación y ¿qué era lo otro que tú me estás diciendo ahorita? Ah, lo del grupo Skype. El enlace de acceso al grupo Skype. Ya ahorita lo creo, entonces ahorita, por ahí en una media hora, una hora, ya les estoy cargando esa información. Bueno, entonces agradecerles por su participación, por su tiempo y pues cualquier cosa quedamos pendientes. Invitarlos a que desarrollen las actividades con suficiente tiempo para que puedan obtener la retroalimentación de parte del ingeniero Edison. ¿Listo? Entonces, gracias por su participación y que tengan un excelente sábado. Muchas Listo, gracias. profesora, muchas gracias. Muchísimas gracias por aclararnos tantas dudas. Bueno, con gusto, que estén bien. Muy buen día.